Nuestro texto para esta mañana es Primera de Corintios, capítulo 16. Ya hoy sí podemos decir que concluimos nuestra serie de Primera de Corintios. Hemos durado bastantillo tiempo y hemos llegado al capítulo 16, los últimos versículos. Si usted fuera a viajar lejos y no volver a ver sus seres queridos durante un tiempo, ¿cuáles serían sus palabras, sus últimas palabras? Bueno, no son las últimas palabras de Pablo a los Corintios porque escribe una segunda carta, pero son las últimas palabras de esta carta grande, maciza, en que Pablo trata varios asuntos con los corintios. Leemos entonces, hermanos, los versículos del 13 al 24. Primera de Corintios 16, del 13 al 24. Dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. La vez pasada vimos el versículo 13, que Pablo comienza su final con 4 cosas que él espera de los corintios después de repasar el Evangelio. Después de repasar lo esencial del Evangelio, él dice: velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Continúa diciendo Pablo, porque eso ya lo vimos en el sermón pasado, hoy tomemos de 14 en adelante: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto también es resumen de lo que Pablo ha visto en esta carta. De hecho, en Primera de Corintios encontramos aquel capítulo famoso, capítulo 13, sobre la superioridad del amor en la vida cristiana. Y no es cierto, hermano, no es cierto que prácticamente, por no decir todo, prácticamente todo problema humano se resuelve con el amor. Los corintios tenían muchos problemas entre ellos, problemas de varios índoles. Pero la gran mayoría de los problemas de Corinto, hermanos, al igual que la gran mayoría de los problemas hoy en las iglesias, en las familias, en nuestras vidas, se resuelven con amor. Pablo había dicho en Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada. Somos buenos para enjaranarnos de muchas formas, ¿no es cierto? Rapiditos para sacar préstamos. Pablo, bueno, no creo que se pueda aplicar literalmente contra todo préstamo. Pero dice Pablo que la mejor deuda, ¿sabe cuál es? La deuda del amor. No le debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y hermanos, cuando reflexionamos en esto, ¿cuántos problemas
tenemos por medio de las rivalidades. ¿Cuántos problemas se producen, hermanos? Por la rivalidad. Sabemos qué es la rivalidad, aquella competencia, aquella serruchada de piso. Las rivalidades, hermanos, desde chicos para arriba, crean problemas en la vida. ¿Cuántos problemas vienen por la mala voluntad? Simplemente le tengo mala voluntad. Mala voluntad hacia nosotros que crea problemas para nosotros. Mala voluntad que nosotros tenemos hacia los otros que les crea problemas a los otros. Hermanos, el sencillo motivo de mala voluntad que nosotros disfrazamos de un montón de eufemismos. No, yo no le tengo mala voluntad, simplemente yo me he apartado. Simplemente yo no le hablo. Simplemente eso, simplemente lo otro. Es mala voluntad la que tenemos, hermanos. ¿Y cuántos problemas se podrían resolver si esa mala voluntad simplemente se resuelve y se cambia por buena voluntad, por amor? ¿Cuántos problemas fomenta el individualismo, lo que hemos hablado mucho aquí, hermano, del yo? El yo primero, el yo de último, el yo para arriba, el yo para abajo. El individualismo crea un problema para su prójimo cuando es usted que puede brindar la ayuda y no la brinda. Su individualismo crea un problema para su prójimo porque quizás Dios le ha dado a usted los medios, Dios le ha dado a usted el talento, Dios le ha dado a usted la sabiduría y usted se lo niega a su prójimo. El individualismo, el egoísmo. Hermanos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Pero no hay que ser manso, pero no menso. Todas. Dice Pablo, todas. La práctica del amor verdadero se ve en diversas maneras. Creo que hay una relación con los versículos 15 y 16. Ya sabéis que la familia de Estéfanas y las primicias de Acaya, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué es lo que pide Pablo a los hermanos en Corinto, hermano? Que se sujeten a ciertas personas, como Estéfanas. La sujeción voluntaria, porque en la iglesia, hermanos, no tenemos sujeción obligatoria. No tenemos sujeción exigida de la manera, por ejemplo, que el gobierno puede exigir sujeción a la nueva ley de tránsito. Porque si no nos multan, nos sacan plata o nos echan preso en última instancia. Ahí sí el Estado puede pedir y exigir sujeción obligatoria. En la iglesia, hermanos, la sujeción es voluntaria. Y ahorita vamos a hablar de los problemas que tienen las iglesias al no acatar este principio. Pero se necesitan dos cualidades para sujetarse, hermanos, de manera voluntaria. El amor, porque tal vez Estéfanas era un hombre muy feo. Y tal vez Estéfanas, aunque fue uno de los primeros maduros en la fe que había servido, tal vez le caía mal a algunos. Sin duda, parece que la iglesia en Corinto era un poco numerosa. Y sin duda, más de uno en la iglesia, pues, Estéfanas no le caía tan bien. Por algo Pablo lo exhorta. Recordemos, hermanos, que Pablo había plantado esa iglesia. Pablo conoce a toda esta gente de primer nombre. Él menciona a Estéfanas, su familia, Fortunato, Acayo y los demás de manera natural. Habían sido compañeros en el trabajo. Pablo puede decir con nombres a quien someterse porque él los conocía.
Sabía quiénes eran los primeros, sabían los maduros, sabían los trabajadores, los que tenían las cualidades. Pero Pablo también deja, hermanos, un principio, un modelo para la iglesia de todas las edades. Deja un principio para nosotros hoy también. ¿Cuál es ese principio? Primero, muchos años de fidelidad en el Evangelio fue uno de los puntos importantes que Pablo destaca. Versículo 15, la primera parte. Ya sabéis que la familia Estéfanas es las primicias de Acaya. Estéfanas se había convertido con Pablo hacía años. Todavía estaba en la iglesia. Se convirtieron al Señor, se pusieron las pilas, se prepararon con Pablo y ahí estaban todavía sirviendo. Había sido probada su fe, había sido probada su perseverancia. El amor cristiano y la sabiduría cristiana entre los corintios, hermanos, exigía que los otros corintios más nuevos, más novatos, menos probados, se sujetaran voluntariamente a Estéfanas. Estéfanas no estaba pidiendo, sujétense todos, es obvio. Él andaba sirviendo, ahí andaba llevando algo a Pablo también, ahí lo dice Pablo. Han suplido vuestra ausencia, dice Pablo. Estéfanas simplemente estaba pensando en la obra del Señor. Estéfanas no estaba pidiendo posiciones. Estéfanas no estaba pidiendo reconocimiento. Es Pablo que le dice a los corintios: hermanos, sean sabios. Hermanos, por amor al Señor, ejerzan amor hacia Estéfanas y sométanse voluntariamente a personas como él, porque así conviene en la iglesia. En segundo lugar, Estéfanas y otros no solo tenían años en Evangelio, porque lamentablemente, hermanos, hay viejos en el Evangelio que son vagabundos. Estéfanas no solo tenía años en el Evangelio, sino había sido probado en cuanto a su testimonio y su servicio. Vea lo que dice Pablo al final de versículo 15. Y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Versículo 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Si nosotros podemos decir quiénes merecen liderazgo en la iglesia, y no me gusta el término merecer, porque de Dios no merecemos nada, pero en términos humanos, hermanos, ¿quiénes son lo que la iglesia debe pensar en quiénes para ser sus líderes, para ser sus modelos, para ser su ejemplo? ¿Quiénes son? Los que ayudan y trabajan. Y eso es un punto clave, hermano, porque la iglesia siempre necesita líderes. Toda organización humana necesita líderes. Nunca ha habido comunismo real en el mundo, nunca. Dios hizo la raza humana diferente, con diferentes cualidades, y algunos son aptos para ser líderes y otros no tanto. Y toda sociedad humana tienen algunos que terminan en posiciones de liderazgo, y eso es algo que debe ser natural. Ahora bien, en el mundo caído, todo esto se distorsionó, hermanos. Se distorsionó lo que es el asunto del liderazgo. Y en el mundo, el pecado ha obrado en el corazón del hombre para que quieran liderar quienes pueden. Y a veces eso quiere decir a la fuerza. Y muchas veces en el mundo, en los negocios, personas llegan a ser líderes que no son aptos para ese negocio, y son terribles, y son tiranos,
y hasta arruinan la empresa, pero porque fueron familiar o porque usaron tácticas no convenientes, llegaron a la posición de liderazgo. En los gobiernos, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto en el mundo y en la historia que los que llegaron al puesto de liderazgo, al puesto de dirigir un país, no eran personas aptas, pero porque pudieron con la fuerza, pudieron a través de otras formas, hermanos, según el mundo, llegaron a ser líderes y a gobernar otras personas. Hermanos, la iglesia es diferente. La iglesia se debe regir con los valores de Dios. ¿Y cuáles son los valores que deben regir en la iglesia? Porque la iglesia no es una empresa. A veces algunos hermanos se convierten y vienen del mundo de negocios y fueron exitosos en los negocios y quieren reestructurar la iglesia como un negocio. Y dice, aquí se necesitan muchas reformas, porque eso es ineficiente, eso no camina. Hermanos, la iglesia debe procurar la eficiencia, yo estoy de acuerdo. La iglesia debe procurar siempre lo mejor, pero no somos una empresa. Y la iglesia no se estructura ni se maneja como las empresas del mundo. Pablo nos dice, hermanos, cuáles son el marco para el liderazgo. Los que trabajan y sirven. Los que trabajan y sirven deben ser lo que la iglesia, a los que los reconocen y a quienes se someten voluntariamente. Jesucristo dijo, y lo vamos a leer con relación a la Santa Cena, hermano. Jesucristo dijo en Juan, que las naciones se rigen por señores, quienes señorean sobre los suyos, pero entre ustedes dice, el más grande será el que más sirve. Pablo dice, reconocer a tales personas. Hermanos, ¿qué es lo que pasa en una organización humana como la iglesia cuando los líderes son los que más sirven, son los que laboran? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los demás nos quedamos sentados. Que sean los líderes los que trabajen, los que sirvan. Yo me quedo aquí en la banca. Pero eso es someterse, hermano. Vea lo que Pablo está diciendo cuando él dice que usted voluntariamente se someta a un líder que es trabajador y es servidor. ¿Qué obligación le impones a usted? Imitarle, seguirle. Vean lo que pasa con una iglesia, hermano, que estima a los que trabajan, a los que sirven. ¿En qué se convierte toda la iglesia? En trabajadora y en servidora. Porque no es una sujeción voluntaria si yo digo, bueno, sí, póngalo a él para que trabaje. Eso no es sujeción. Sujeción, lo que Pablo está pidiendo cuando dice, reconozca a tales personas. Hermano, Pablo está hablando de la iglesia entera. Primero los maduros en la fe, por supuesto. Primero los que Dios ha dotado de ese don de servicio y de trabajo, por supuesto que lideren. Pero de una forma, también, hermano, Pablo está diciendo, toda la iglesia se va a convertir en trabajadora, toda la iglesia se va a convertir en servidora cuando reconozca y cuando tenga en estima los que son maduros en la fe, los que sirven y los que trabajan. ¿Qué se necesita, hermano, para yo someterme voluntariamente a un siervo del Señor? ¿Qué necesito? Obviamente necesitamos humildad, pero eso es muy obvio. Eso es muy obvio. Vamos a dejar porque es tan obvio. Se necesita otra cosa, hermano, que tal vez no estamos pensando. ¿Sabe qué más se necesita? Para yo someterme voluntariamente, porque no me van a pegar con un garrote si no me someto. La iglesia no puede. Las armas de la iglesia son espirituales. ¿Y qué pasa en las iglesias, hermano? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué las personas dicen, no me cuadre, me voy? ¿Por qué? Todos los días pasa. ¿Por qué? Porque no hay
La cualidad que voy a mencionar en este momento, el dominio propio. Requiere dominio propio, mi hermano, para yo sujetarme a otro ser humano que no es perfecto, pero que yo reconozco que tiene estas cualidades, es trabajador, servidor y maduro en la fe. Dios lo ha dotado de estas cosas. Yo debo sujetarme a esa persona. Requiere dominio propio. Y cuando no ejerzo el dominio propio, que yo vivo por el desenfreno. En toda cosa de la vida se necesita dominio propio. Ningún profesional nunca llegó a ejercer una vocación sin dominio propio. El que nunca estudió, nunca quiso estudiar, nunca quiso hacer nada, nunca llegó a nada. Los que no tienen dominio propio, hermano, andan asaltando en la calle. Los que no tienen dominio propio poblan las cárceles. Esos son los desenfrenados. Y cuidado hoy, hermanos, que nos bombardea aquel mensaje del desenfreno. Si siente ganas, hazlo. Si tiene ganas, hazlo. Cuidado, hermano, porque eso es un mensaje antibíblico, un mensaje antiescritural. Y para que usted y yo nos sujetemos a los siervos que Dios llama en la iglesia, hermano, requiere dominio propio. Esto falta en nuestro mundo y falta en la iglesia, y es la causa principal de tanta división, tanto desorden y tanto caos. Pero cuando la iglesia, en obediencia a lo que Pablo está exhortando, sujétense, reconózcales y sígales. Hermanos, esta iglesia, a pesar de diferencias que van a salir, por supuesto van a salir diferencias. A pesar de diferentes opiniones, a pesar de discrepancias, a pesar de eso, hermanos, la iglesia no se va a deshacer. La iglesia va a seguir sirviendo y trabajando hasta que venga Jesucristo, porque a eso nos ha llamado Dios. Dominio propio y humildad. Después Pablo, en los versículos 19-20, entrega saludos inspirados. ¿Por qué digo yo saludos inspirados? Son saludos inspirados, hermanos, porque esta carta fue inspirada en última instancia del Espíritu Santo. Y los saludos de Aquila y Priscila y de la iglesia, etcétera, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si yo traigo saludos, que de hecho traigo de Alex y Lorena, hermanos, Alex y Lorena mandan saludos, ¿qué piensan? Bueno, gracias. Porque encontramos en casi todas las cartas de Pablo saludos inspirados, hermanos. Yo creo que esto otra vez nos vuelve a punzar, hermanos. Porque somos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, una sola familia. Y Aquila y Priscila, ya en Éfeso, o donde quiera que estuvieran, eran hermanos. Y esos saludos, hermanos, era importante para Pablo. Esos saludos debían ser importantes para la iglesia, porque eran sus hermanos. Si a usted se va un familiar tuyo del país, una hermana bien querida o un hermano bien cercano y se va, ¿a usted no le interesan noticias? ¿No le interesan saludos? Ahora con el teléfono y hasta la computadora, ahora es mucho más fácil. En mi niñez era carta. Cuando yo estaba en la universidad yo no tenía plata, entonces yo no podía llamar a mamá y papá y eran cartas. Y qué lindo cuando llegaba la carta de mamá y papá también, y ojalá una cajita de dulces que nos mandaba. Claro, yo nunca comía porque todos los compañeros del cuarto caían primero a la cajita, yo era que menos comía. Ellos esperaban la carta de mamá con la cajita de chocolaticos o algo. Pero qué importante los saludos de realmente los queremos. Hermanos, Pablo dice,
salúdense con ósculo santo. Y nosotros tenemos la costumbre de darnos apretón de mano, darnos un abrazo. Que el ósculo santo no sea fingido, mi hermano. Que el ósculo santo no sea fingido. Que no sea una formalidad, un formalismo. Que al final de este culto y todos los días el apretón de mano sea sincero como hermano, hermano, como hermana. Las cabras en las iglesias hoy escuchan estas exhortaciones una y otra vez y menos ganas sienten ante la palabra de Dios, menos ganas sienten de tender una mano y cierran su corazón contra la palabra de su Señor que los redimió. Pero yo sé que las ovejas del Señor abrazarán esta hermosa realidad que somos un solo cuerpo, una sola familia, y que comenzarán a preocuparse los unos por los otros, realmente. Hay un saludo, otro saludo que da Pablo, hermanos, versículo 22, pero es un saludo inesperado. Lea versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué significa anatema? Maldito. ¿Qué es esto, hermano? Si yo creí que el Evangelio era buenas noticias, yo creí que la palabra de Dios era solo bonito. ¿Qué es esta maldición que encontramos en las mismas Escrituras? Recuerden, mi hermano, que Pablo había luchado con los corintios en esta carta. Pablo sabía que en la iglesia de Corinto habían líderes malvados, carnales, que estaban desviando la iglesia del amor cristiano. Estos líderes creaban bandas y divisiones y buscaban experiencias por encima del servicio. Y Pablo le dice a los verdaderos cristianos en Corinto, salúdense con un beso santo. Pero a los falsos líderes, los falsos hermanos, sí pronuncia una maldición sobre ellos. El que no amare al Señor Jesús y lo que Jesús representa, su iglesia, sea anatema. ¿Cómo conciliamos esto con las palabras de Jesús que debemos amar a nuestros enemigos, hermanos? Claro, se concilia. Pablo aquí no está hablando de los enemigos ignorantes del Imperio Romano, por ejemplo. Nosotros debemos amar a los enemigos aunque nos persigan. Pablo aquí está hablando de personas dentro de la iglesia que han pervertido y corrompido a los hermanos, conociendo la verdad. Y Pablo dice, ojo, el Señor viene. Maranata, el Señor viene a juzgar. La despedida final en versículos 23 y 24 dirige nuestro pensamiento una vez más al meollo del Evangelio. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. De eso había hablado Pablo en esta carta. Eso es lo que predicaba Pablo. Eso es lo que vivía Pablo. Esta era la meta primordial de la vida de Pablo, la gracia de Jesucristo para las personas. La gracia de Cristo es el fundamento de salvación, hermanos. Bien lo sabemos. Mire lo que celebramos hoy, un bautismo. Dios incorporando personas en su comunidad de gracia.
Mire lo que celebramos hoy, la cena del Señor, conmemorando la entrega de Jesucristo por su pueblo. La gracia de Jesucristo, bálsamo para nuestras almas, cuando no hay otro bálsamo que sane mi herida. La gracia de Jesucristo, sí, hermano, el bálsamo para mi alma. La gracia de Jesucristo, única fuente de perdón, de amor y de transformación para mi vida. Pablo comenzó diciendo: yo propuse no conocer otra cosa sino a Cristo crucificado entre ustedes. Y termina la carta diciendo lo mismo: la gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios nos ha redimido por gracia, con un gran propósito: formar parte de su iglesia y trabajar con Cristo como coherederos de Cristo en su reino en este mundo, reflejando su obra en nosotros a través de nuestra unidad y a través de nuestro trabajo. Hermanos, ¿cómo responderá nuestra iglesia a este llamado de Dios? ¿Cómo responde usted, mi hermano, al llamado de que seamos de Cristo, que seamos de su iglesia, que seamos de su cuerpo, que nos demos ósculo santo? Amén. Oremos. Señor, Dios, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por tu palabra para con nosotros, oh Dios, hoy. Oh Dios, admitimos que muchas veces nos tienta las mismas actitudes que tentaban a los corintios. El individualismo, la despreocupación mutua. Dios, lo confesamos. Pedimos, Padre, una vez más ante tu palabra, ante esta manifestación de tu amor para con nosotros, tu gracia en Jesucristo, una vez más, oh Dios, pedimos amor mutuo, solidaridad mutua, apoyo mutuo, oh Dios. Pedimos que tu obra en esta congregación, Pacto de Gracia, sea una obra verdadera, oh Dios, real entre nosotros, para que tú te glorifiques viendo un reflejo de tu amor para con nosotros, oh Dios, y para que el mundo vea también un reflejo de Cristo en nosotros. Padre, gracias por los signos y sellos de tu amor, que es el bautismo, que es la Santa Cena. Gracias porque sellan para nosotros concretamente tu compromiso para con nosotros. Oh Padre, que nuestro beso santo, que nuestro abrazo santo sea tan verídico, tan real, tan legítimo, Padre, como tu amor para con nosotros. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.